Job capítulos 28 al 30. Una de las cosas que más me está enseñando la Biblia es a hacerme preguntas, y esto, curiosamente, es algo que ya solía hacer, pero no tan en profundidad como la Biblia me está enseñando. Por ejemplo, en el episodio de hoy tratamos la sabiduría, la inteligencia. Más específico, la sabiduría, de dónde viene esta sabiduría, cómo los hombres la buscan sin cesar. Además de que trataremos un tema bastante típico, por desgracia, por así decirlo, en el ser humano, que suele ser el anclarse a un tiempo que no es el presente, o puede ser al pasado o al futuro. De modo que comenzamos con el capítulo 28, donde se hace un elogio de la sabiduría y se titula La sabiduría inaccesible al hombre. En resumen, lo que viene a decirnos este capítulo es que todos, absolutamente todos la buscan, y nos dice que el hombre busca hasta en los sitios más extraños, en los sitios más ocultos que ni los animales ni otros seres vivos buscan. Es decir, como que el hombre tiene esa ansia de encontrar esa respuesta o de obtener la sabiduría. Así, Job está explicando cuán duro están dispuestos a trabajar los hombres para ganar esto, para ganar el gran tesoro y esa riqueza escondida en la tierra. Empieza hablándonos un poco de tesoros, pero todo ello nos lleva a la sabiduría, que los tesoros sí que lo van encontrando, pero por más que buscan la sabiduría, es algo que les cuesta encontrar, pero tampoco se cansan de buscarlo. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, título del episodio, en el versículo 12, que se repite incluso hasta 2 veces en este capítulo, que dice: pero ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Como comentaba, yo creo que en mi vida me he hecho preguntas pero que tan profundas. Sí que conozco a personas que sí que suelen hacerse este tipo de preguntas y buscan su respuesta, pero hasta el momento, en mi caso, no había ido hasta tan allá. Y es esto algo que me impacta del estudio bíblico, sorpresas que dices, esto nunca me lo había planteado. Pues vamos a aprender y vamos a ver qué otras preguntas suelen plantearse o se solían plantear, que a día de hoy siguen planteándose. Entonces, también lo que nos viene a decir Job es que todo es facilísimo comparado con la búsqueda de la sabiduría. Y me ha hecho mucha gracia que en el estudio bíblico indicaba que la sabiduría es un tesoro más raro que cualquier otro. Y esto me encanta porque, si habéis escuchado en la primera temporada, hablo sobre el mejor piropo, que para mí en mi caso es que te llamen raro o rara, porque es algo diferente, algo original. Entonces, la sabiduría es algo distinto a todo lo demás y me ha gustado y quería compartirlo aquí con vosotros. Entonces, nos deja claro que no se puede adquirir con dinero, que no se puede comprar, es decir, que no tiene valor, es invaluable. Y luego nos dice, solo Dios ha encontrado su camino, solo Él conoce su morada. Job estaba planteándose una pregunta y él mismo sabe la respuesta de esa pregunta conforme va transcurriendo ese discurso o esa respuesta que él va diciendo a sus amigos. También nos deja claro que Dios todo lo ve y que todo lo hizo perfecto. Esto último lo digo porque en unos versículos Job va comentando cómo Dios iba calculando cada cosa que él iba creando. De modo que al final decimos, entonces, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Porque se nos pueden dar varias definiciones de esto. Por lo tanto, Job nos dice, el temor del Señor es sabiduría, apartarse del mal, inteligencia.
esto también es algo que me gusta de la Biblia, el que plantee preguntas que contesta. Y muchas preguntas que nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida, aquí están las respuestas, y cuando las lees dices, pues tiene razón. O cuando ya has pasado por la experiencia y encuentras la respuesta en la Biblia dices, pues aquí estaba todo. Entonces pasamos al capítulo 29, donde se concluye ese diálogo, y yo lo juntaría como 29 y 30, porque en el 29 habla Job sobre el pasado, sobre los días de antaño, y en el 30 nos habla del presente, de esa angustia que él está sufriendo. Entonces nos crea un contraste entre el pasado y el presente. Él empieza diciendo que quiere volver al pasado. ¿Por qué? Generalmente él añoraba esa cercanía que tenía con Dios, esa relación, porque nos dice, Dios me protegía, su lámpara brillaba sobre mi cabeza, me acompañaba. Luego nos habla de cómo era tratado por los demás y qué es lo que él hacía. Él dice, libraba al pobre, al huérfano, le daba la alegría a la viuda, le devolvía esa alegría que la viuda había perdido. También las personas le escuchaban expectantes, es decir, Job era un hombre respetado y honrado. Y en conclusión, él ayudaba a los demás, a todos los que lo necesitaban, y él era un hombre justo, como vimos que nos dijo hasta el mismísimo Dios en los primeros capítulos, que Dios definía a Job como un hombre justo y un hombre recto. Entonces, esto también nos hace admirar a Job, nos hace aprender de su ejemplo, porque Job era un hombre lleno de buenas y nobles obras. Y tenemos que tener en cuenta que él también era rico, tenía muchas riquezas. Y lo que hizo fue usar su riqueza y su influencia para hacer este bien, para ayudar a todos los demás. En vez de ser avaricioso y ser egoísta con todos sus bienes, lo que hacía era recibir a todos, ayudar al que lo necesitaba, dar de comer al hambriento, etc. Entonces, cuando empieza a hablar del presente, empieza diciéndonos, ahora, en cambio, él siente que Dios le está humillando, que se encuentra claramente en días de aflicción, o sea, él ahora mismo está en un momento crítico y lo reconoce, y ve cómo su honor y su prosperidad se habían esfumado de un día para otro. Entonces vemos aquí cómo Job está luchando con ese dolor puro de la enfermedad que tiene, porque Job, aunque psicológicamente se encuentra mal, físicamente también lo está, por todo lo que le sucedió en el cuerpo. Por lo tanto, aquí Job está diciendo que él pide auxilio, que él pide ayuda y que no encuentra ninguna respuesta por parte de Dios, de que él se está presentando constantemente y no le está haciendo caso. Entonces, esto creo que es la peor sensación de un ser humano, el sentirse abandonado por Dios, que esto no era así, pero él sí que lo estaba sintiendo así. Entonces, vuelve a hablar de algunas de las obras que hizo Job y las va describiendo a modo de pregunta. Por ejemplo, él dice, ¿no tendía acaso la mano al indigente cuando angustiado pedía justicia? ¿No lloré con quien vive en apuros? ¿No he mostrado piedad por el pobre? Y así sucesivamente. Por último, algo a destacar de nuevo es que Job vuelve a indicar que él está pidiendo auxilio, que él está pidiendo ayuda. Y es algo que dejo remarcado porque vemos como sus amigos nos hablan de los impíos, que los impíos no piden ayuda a Dios porque no creen que lo necesitan, según lo que nos está narrando este libro. Así que veremos cómo Job sí que está pidiendo. Entonces, los amigos, ¿qué está pasando? ¿Se están dando cuenta de que realmente él no está actuando como un impío, o no lo quieren ver, o no lo escuchan? Ya lo resolveremos. Y vemos cómo Job
en estos momentos están malinterpretando el silencio de Dios como falta de preocupación e indiferencia, cosa que nos puede pasar a nosotros, que cuando estemos en un momento malo o estemos en un momento angustioso, dudoso, etc., podamos sentir que Dios no nos está hablando o que no nos escucha, pero algo que sí que es cierto es que Dios nos escucha a todos y cada uno de nosotros. Y sobre esto vamos a aprender cosas en los siguientes capítulos. Así que espero que hayas aprendido algunas cosas sobre estas preguntas tan profundas como la de dónde proviene la sabiduría, de dónde proviene la inteligencia, que son preguntas muy extensas y que tal vez nunca las comprenderemos al 100% porque somos humanos y somos limitados, no somos perfectos, pero siempre podemos estudiar un poquito más y más. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de todo corazón por escucharme. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.